Bien, vamos a revisar información internacional porque hay preocupación por nuevos datos que han surgido durante el fin de semana en relación al coronavirus con otros países ya que se transforman en focos importantes a nivel mundial, así que estamos con Marianne Schmidt. Marianne, listos para revisar esa información. Buenos días. Hola, muy buenos días. Efectivamente, ahora la alerta y bastante máxima se reporta desde Europa por el coronavirus. En Italia las autoridades ya han confirmado la muerte de una cuarta persona a causa de esta enfermedad. Se trata de un hombre de 84 años que permanecía ingresado en un hospital en Bérgamo, Lombardía, al norte de ese país. Una situación que ocurre en momentos en que se detectó el brote que mantiene a más de 185 personas contagiadas en 5 regiones italianas. Como medida de prevención cancelaron el Festival de Venecia. Se mantendrán también cerradas las escuelas durante toda esta semana en Lombardía, Véneto y Piamonte. En Milán, por ejemplo, harán lo mismo con los cines y las salas de teatro. Comienza así el aislamiento de también 50.000 personas. La Federación de Fútbol informó también en un comunicado oficial al Consejo de Ministros que ellos lo obligaron a suspender 4 partidos de la Serie A en la región que hacíamos alusión, Véneto y Lombardía, debido a la alerta de este coronavirus. Mientras la Comisión Europea cree que Italia está afrontando la crisis con rapidez y transparencia, las autoridades desde Bruselas temen que el coronavirus provoque el primer cierre de fronteras dentro de Europa por motivos sanitarios desde la entrada en vigor de la zona Schengen en 1995. Mientras una agencia iraní informa que ya suman 50 las personas muertas por coronavirus en la ciudad de Qom. La cifra es considerablemente más alta que las 12 muertes y 47 contagios reportados por las autoridades a través de la televisión estatal apenas unas horas antes. Y al igual que en Ucrania, hubo protestas en Israel, que confirmó el segundo contagio de coronavirus entre los repatriados del crucero anclado en Japón. Ante esta situación, el primer ministro Benjamin Netanyahu presidió una reunión especial durante la mañana por el COVID-19 y anunció un grupo de trabajo para poder gestionar esta amenaza. Mientras tanto, hay residentes que incendiaron neumáticos, se enfrentaron con la policía después que los medios reportaran que Israel podría poner en cuarentena a unos 200 visitantes de Corea del Sur en una base militar. Y portando mascarilla, incluso se le vio, pero después no, se la sacó ahí en una conferencia de prensa. El presidente Xi Jinping aseguró que esta enfermedad es la mayor emergencia sanitaria en China desde la fundación del régimen comunista. Admitió las deficiencias en la respuesta del gobierno frente a la epidemia, indicando que es una gran prueba para ellos y que confía, ojo con esto, en que los efectos en la economía serán a corto plazo. En las últimas horas ya se han elevado a 2.592 las cifras de víctimas fatales. Sí, mira, aquí hay una gráfica del Daily Mail del Reino Unido que da cuenta de la propagación del coronavirus ya no solamente en Asia, que era obviamente el foco principal. Ahí tenemos Wuhan, que fue el lugar donde se inicia este brote, se extiende hacia los países de Asia, Corea del Sur, que se ha transformado en un brote importante también. Claro. Aquí está ahí está, ¿no? El epicentro, pero no se pudo contener y ya ha llegado a Europa. Y la preocupación grande que hay, Mariana, es lo que pueda suceder también con algunos países de Medio Oriente. Por ejemplo, se conoce del caso en Afganistán hace algunos momentos y hay muchos que dicen, bueno, con sistemas de salud bastante más precarios y con problemas de gobernabilidad, va a ser mucho más difícil contener estos brotes en esos países que, por ejemplo, lo que ocurre en China, donde, recordemos, han tenido una reacción importante en términos de la infraestructura hospitalaria, ¿no? Y del control que pueda ejercer la autoridad del gobierno sobre sus ciudadanos. En estos otros casos puede ser realmente muchísimo más grave. Muchísimo más grave, y a eso a sumarle cómo han reaccionado algunas residentes en ciertos países al ver que no solo compatriotas, sino que extranjeros están haciendo las cuarentenas en esas naciones, y eso ha generado protesta, y lo vimos el viernes en Ucrania con bastante fuerza, y ahora se ha replicado en Israel, y esto podría continuar. Exacto. Entonces también hay un tema de la psicosis que se ha generado frente a esta situación, porque todos temen que esto se siga propagando, y es una realidad. Por eso se están tomando todas las medidas, no solamente en Europa, sino también en América, específicamente en nuestro país.
Vamos con otra información. En las últimas horas las autoridades han elevado a 9 la cifra de víctimas fatales por el sismo que afectó a Turquía. El movimiento telúrico fue de 5,7 grados en la escala de Richter, pero a pesar de su baja intensidad ha dejado cuantiosos daños materiales, casi medio centenar de personas heridas debido a que quedaron atrapadas bajo escombros. Las zonas más afectadas corresponden a varias aldeas en un municipio que está localizado en la frontera con Irán. Por esta razón el gobierno informó que se ha mostrado dispuesto incluso a colaborar en el rescate de personas en el otro país. Pues bien, en Irán las víctimas también se registraron específicamente en Kotur, pero las autoridades no han entregado un balance de afectados. Ahí se está trabajando todavía ahí los equipos de Media Luna Roja para poder ir en su ayuda. Vamos a Londres porque hay masivas protestas que se han registrado por Julian Assange, ya que a partir de hoy un tribunal comienza las audiencias para decidir si el fundador de Wikileaks, nacido en Australia, debería ser extraditado o no a Estados Unidos. Una situación que se produce casi 10 años después que publicara documentos secretos estadounidenses. Assange, 48 años y que pasó 7 años dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, antes de ser sacado de la delegación en abril, es requerido por Estados Unidos por 18 cargos criminales de conspiración para piratear computadoras gubernamentales y violar en definitiva una ley de espionaje. Si es condenado, podría pasar décadas en prisión. Las movilizaciones son en apoyo a Assange, en las que los manifestantes portaban carteles como "el periodismo no es un crimen", y entre los que participaron estaba Roger Waters, el cofundador del exitoso grupo de rock Pink Floyd. Y mire por favor el volcán Popocatépetl, que registró una nueva explosión durante la madrugada allá en México, un momento en el cual también fue captada la impresionante caída de un rayo entre la nube de cenizas y la lava. El asombroso hecho fue registrado por una de las cámaras del Centro Nacional de Prevención de Desastres desde el municipio de San Nicolás de los Ranchos en Puebla. Protección Civil ha detallado que la explosión generó una columna de cenizas y fases volcánicos que han alcanzado los 1000 metros de altura y se han dispersado en dirección al noreste. Sin embargo, hasta el momento no han explicado el extraño fenómeno. Hasta por ahora se reporta que el volcán se encuentra emitiendo solo fumarolas, por lo tanto la alerta volcánica se mantiene en amarilla fase 2, uno de los más activos del mundo. Bueno, y la aplastante victoria de Bernie Sanders en las asambleas electorales de Nevada disipó a sus contrincantes moderados. El senador de Vermont demostró su capacidad de conseguir apoyos más allá de los votantes de izquierda, contradiciendo la advertencia de varios moderados de que no sería capaz de cerrar la brecha entre progresistas y centristas. De hecho, Sanders dijo que su coalición multirracial y multigeneracional que ganó en Nevada arrasará en el país. El resultado del senador en un estado que representa la variedad demográfica de Estados Unidos ha sido impresionante, pero lo importante será el supermartes, el 3 de marzo, cuando votan 14 estados. Antes de eso viene Carolina del Sur el 29 de febrero. Pues bien, el senador tiene 78 años, lideraba la contienda demócrata con el 46% de los votos, seguido muy de lejos por el ex vicepresidente Joe Biden con el 19% y Pete Buttigieg con el 15%. Las políticas progresistas de Sanders incluyen la atención médica universal, los impuestos más altos a los ricos y el aumento del salario mínimo. Sin lugar a dudas, ha tocado esta fibra bastante sensible de millones de norteamericanos. Mientras tanto, Donald Trump se encuentra de visita en India. El foco de este recorrido, de esta gira, estará en lo económico, aunque el comercio bilateral entre India y Estados Unidos ha crecido un 10% durante los últimos años. Desde la Casa Blanca se considera que hay mucho más espacio para crecer, sobre todo en materia energética. Pero lo que se habla mucho en el escenario político, que cuando irrumpió Trump era el ala de la derecha más extrema y que ven el fenómeno de Sanders como algo similar, pero en los demócratas en el ala izquierda. Claro, como una respuesta, ¿no?, a lo que ha sido el gobierno republicano de Donald Trump. Recordemos que Bernie Sanders ya había sido candidato o precandidato, más bien había competido en la primaria demócrata y finalmente no logró la nominación. En esta oportunidad ha sorprendido, especialmente en esta primera etapa, que ha tenido una
una ventaja muy significativa, especialmente en lo que tiene que ver con Joe Biden, quien hace algún tiempo era visto como una carta casi segura para la nominación demócrata. Sin embargo, después de verse también involucrado en el caso de la trama ucraniana, que fue lo que le costó el impeachment al presidente Donald Trump, él también se ha visto perjudicado y ya se ve muy difícil, ¿no?, lo que pueda ocurrir con él para esta carrera. Vamos a, obviamente, estar muy atentos a lo que suceda en Estados Unidos con esto, pero también, obviamente, Marian, actualizando la información respecto a la propagación del coronavirus en otras partes del mundo. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias.